Bien, buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio para mí el poder estar aquí esta segunda vez. La primera vez que estuve aquí, en comparación con el día de hoy, veo caras diferentes, ¿verdad? Pero para mí es un privilegio de poder en esta mañana ser el transmisor de lo que Dios desea hablarnos en el día de hoy. Así que esperamos que con la ayuda de Dios, pues no simplemente sea una palabra, sino que nos ayude, ¿verdad?, a poder hacer cambios en nuestra vida, a entender que a veces cuando Dios nos da cierto aloncito de oreja es porque nos ama, porque está interesado en nuestro bienestar, porque quiere salvarnos y porque no quiere que nosotros nos quedemos como estamos, sino que necesitamos un cambio. En esta mañana he titulado el tema para hoy, vestiduras. Cuando usted le viene a la mente esta palabra vestiduras, muchos pueden únicamente pensar en lo que vestimos diariamente, de acuerdo al contexto que estemos viviendo o donde nos encontremos. Si vamos a la playa, nos vamos a vestir, ¿verdad?, propicio para la playa. Si vamos de shopping, podemos vestirnos ocasionalmente, ¿verdad? Si vamos, que Dios no lo quiera, ¿verdad?, a un servicio fúnebre, nos vamos a vestir más serio. Si venimos aquí a la iglesia, supuestamente nos vamos a vestir más serio. Digo supuestamente porque a veces hay hermanos que vienen a la iglesia que no parecen que vienen a adorar a Dios. Y entonces, vestiduras. ¿Qué vamos a entender nosotros en esta mañana con vestiduras? Ustedes saben que hoy en día el mundo, respecto al vestir, como que ha tergiversado las cosas. A veces, por la forma en que uno se viste, ya lo pueden juzgar y decir, este es esto, o este es aquello, o este es a tal persona. A veces, por la forma de vestir, podemos ejemplificar un tipo de estatus social que tenga esa persona, aunque hay muchos que visten para aparentar lo que realmente no es, ¿verdad? A veces, la forma de vestir implica también una oportunidad y también desarrolla una personalidad, pero también el vestir implica también protección. Por ejemplo, en este momento, cuando estamos viviendo estos meses de frío, lo que más necesitamos es estar bien arropados cuando salimos afuera, para no contraer una enfermedad, un resfriado, ¿verdad?, para mantenernos calientes. Igual que cuando viene el tiempo de verano, ¿qué sucede? Queremos tener la más poca ropa encima porque hay mucho calor. Específicamente en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, ocurría lo mismo. La vestimenta era muy especial, era muy significativa e indicaba también el estatus social que podía tener una persona. Y entonces la vestimenta también implicaba una protección y una personalidad. Hoy en esta mañana vamos nosotros a ver 3 tipos de vestiduras que ha de tener o que va a tener el pueblo de Dios hasta que Jesús venga en su segunda venida a buscar el pueblo de Dios. Y esos 3 tipos de vestiduras nosotros lo vamos a ver a la luz de 2 de Corintios capítulo 11 versículos 18 al 30 y también el pasaje que vimos hace un momento, Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Allí 2 de Corintios nos habla acerca del apóstol Pablo y específicamente allí Pablo se está dirigiendo a un público, a una iglesia, a un grupo de personas que trataron de cuestionar su ministerio. A un grupo de personas que trataron de ponerse a su nivel y decir, no, mira, yo me creo mejor que tú, yo he hecho más cosas que tú, porque nací en la iglesia,
o porque yo acepté al Señor tal tiempo, o porque simplemente soy algún líder de esta iglesia. Y como Pablo entendía de que muchas personas estaban cuestionando su ministerio, él trató de ponerse sus vestiduras. Y vamos a ver el primer tipo de vestidura, ¿verdad? Allí en el texto que vimos. El primer tipo de vestidura que ha de tener el pueblo de Dios hasta su segunda venida. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 22 y 23. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 22 y 23. Allí Pablo, hablando de este grupo de personas, comienza a decirles: ustedes piensan de que mi ministerio, estoy parafraseando para no leer en honor al tiempo, ustedes piensan que mi ministerio es algo que yo me adjudiqué, es algo que yo quise tener, pero es algo que Dios me ha dado. Y si ustedes dicen de que se pueden gloriar por las cosas que son o por lo que han hecho, yo también me voy a gloriar. Yo también voy a tener mi propio orgullo. Y aquí Pablo dice a esos hermanos: ustedes dicen que son hebreos, pues yo también soy hebreo, soy israelita, soy fariseo, soy descendiente de Abraham, soy ministro de Dios. Y dice también 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 6, que allí Pablo muestra específicamente el momento, relata la historia de cuando él fue llevado espiritualmente al cielo, al tercer cielo. Y él dice también en el versículo 6 de esa primera carta a los Corintios, capítulo 12: pero de esto yo no me voy a gloriar. O sea, tenía motivos más que suficientes. Tenía Pablo motivos más que suficientes, ¿verdad?, para gloriarse. Porque era hebreo, era fariseo, o sea, era una persona que sabía, era una persona israelita, era ministro de Dios, encomendado por el propio Dios, y había sido llevado al tercer cielo. Si usted tuviera una vida como la del apóstol Pablo, ¿cómo se sentiría? Orgulloso, ¿verdad? Por todas estas cosas. Y Pablo tuvo que ponerse este tipo de vestidura. ¿Por qué vestiduras tradicionales? Porque nosotros, como pueblo de Dios, a veces vivimos de la tradición. Y muchas personas en el pueblo de Dios creen y entienden que por la tradición, por el simple hecho de cumplir un protocolo, un requerimiento, una costumbre, ya eso es más que suficiente para ganar el cielo. Y en el tiempo de Jesús, el cristianismo que se vivía, bueno, el cristianismo no, la religión que se vivía era una religión de tradición. Y los líderes religiosos habían enseñado una tradición tan cruda que las mismas personas del pueblo decían y entendían que era imposible alcanzar el cielo. Porque tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que vestirte así, tienes que hacer aquello, tienes que ir a tantos lugares, tienes que caminar en el sábado a tantos metros, y tienes que hacer, y recuerda, y lo que te enseñamos, y esto, y eran muchas cosas. Es imposible salvarse, es mejor perderse. Y todo por la tradición. Y allí en el apóstol Pablo, él tuvo que hacer uso, vestirse tradicionalmente de las cosas a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer y escuchar. Ustedes dicen y están cuestionando mi ministerio, pero yo soy fariseo, soy hebreo, soy israelita, soy también descendiente de Abraham, descendía de la tribu de Benjamín, y fui llevado al cielo por inspiración de Dios. Yo merezco también la salvación, porque mira que he cumplido con la tradición. He hecho todo lo que me han enseñado. Ahora, pero nosotros entendemos que cuando Jesús vino a este mundo, Jesús siempre estuvo en contra de la tradición.
Y cuando digo esto no quiero decir de que Jesús estuvo en contra de la palabra de Dios, de lo que él mismo había dicho anteriormente, pero sí en contra de la tradición. Era una tradición que en esos tiempos era un pecado que usted ayudara a una persona. Recuerden, la mayoría de los milagros que Jesús hizo, los hizo en sábado. Y cada vez que lo hacía, ¿qué decían los fariseos? No, recuerda que eso es un pecado. Eso es un pecado porque dice la palabra de Dios que en 6 días trabajarás y en el 7º día vas a reposar. Los fariseos habían implantado una tradición que ni siquiera en el sábado usted podía ayudar a una persona. Y a veces cuando nosotros estamos tan enfrascados en una tradición, creemos que es un mandamiento de Dios. Y creemos también que tenemos el poder de definir si tú estás bien o estás mal. Y si estás haciendo lo correcto o no. Les digo, la mayor parte de mi vida ha sido en la iglesia. En muchas ocasiones lo he dicho, sobre todo en Camino a Cristo. A los 7 años comencé a visitar la iglesia, a los 8 me bauticé. Toda mi vida he sido en la iglesia, valga la redundancia, como lo decía anteriormente. De hecho, cuando terminé la escuela, fui a estudiar teología, o sea, siempre he trabajado en eso. Entonces, yo desde que soy pequeño y prácticamente nací en la iglesia, he podido ver muchos cambios en la iglesia. Mucha tradición en la iglesia. Muchísima tradición. Tradición que incluso a muchos hermanos, por incumplir una tradición, un protocolo, una orden de hombres, lo han censurado, lo han disfraternizado. Y producto a eso hay muchos hermanos que hoy en día también están fuera de la iglesia, airados contra la iglesia, contra líderes de la iglesia, porque como incumplieron una tradición, no, tú estás mal. Cuando yo me gradué y fui para mi primera iglesia, me llama una hermana y me dice, ¿ya le dieron a ustedes el permiso para rasurarse, o sea, para afeitarse? Yo me quedé así, ¿cómo que nos dieron el permiso? Sí, porque a los pastores no podían afeitarse. Sí, los pastores no podían, y era cierto. En mi tiempo, de tiempo atrás, los pastores no podían afeitarse, tenían que dejarse, ¿verdad?, el bigote, sobre todo el bigote. Tú no podías quitarte el bigote, eso era un pecado. Sí, eso era un pecado. Tú no podías, si tenías barba, delinearte ni nada, eso no, eso era un pecado. Pero después, la moneda cambió. Después, ya un poco más para acá, yo veo que todos los pastores se habían afeitado. Y ahora era un pecado tener bigote. No, pero es así. Yo no sé aquí, pero así era en Cuba. Ahora era un pecado tener bigote. Era un pecado tener barba. Y si tú tenías una barba, esa barba, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? En los tiempos bíblicos era de moda usar la barba. Si te la quitabas no había problema, pero si te la dejabas tampoco había problema. Pero en el pueblo de Dios vemos que hacemos de una tradición una ordenanza de Dios. Por eso es que dice Isaías, este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, haciendo ¿qué cosa? Enseñando mandamientos de hombres. Una tradición, un protocolo. Y yo no es que esté en contra totalmente, voy a explicarme.
de la tradición o el protocolo. Por explicar un poquito mejor, yo entiendo, y es lo que me muestra la palabra de Dios, que el protocolo es algo que el hombre impone, pero el orden es algo que Dios nos enseña. Y a veces no sabemos definir bien cuáles son las dos cosas. Y pensamos que imponer algo, hacer algo tradicional, tener un protocolo, eso es desacreditar la orden de Dios. Eso es ser una persona desordenada espiritualmente. Y estamos equivocados. Como en muchos casos también, en muchas ocasiones, usted era invitado a predicar, y si usted por X motivo no llevaba un saco, aunque estuviera haciendo un calor que partiera las piedras, usted no podía subir a la plataforma, porque era un pecado. Usted no podía dejar de tener una corbata, porque era un pecado. Y producto de esas cosas, muchas personas se fueron de la iglesia. Y hoy en día están fuera de la iglesia. Por una tradición, un mandamiento de hombres. Y entonces el apóstol Pablo allí tuvo que hacer uso de esta tradición para enseñarle a esta persona que eso nada tenía que ver con salvación. Yo soy hebreo, soy israelita, soy cristiano, vengo a la iglesia, predico, hago esto y esto, pero eso no es motivo de que yo me gloríe, porque eso nada tiene que ver con la salvación. Ahora, que no tenga que ver con la salvación no tiene que ver, no quiere decir que no lo haga. Si lo hago, no lo hago para salvarme, sino porque ya me encuentro salvado. Y qué decir también incluso a veces de los cultos en la iglesia. Y al respecto dice la sierva de Dios en Testimonio para los Ministros, página 204. La ferviente monotonía de la rutina del religioso servicio en nuestras iglesias necesita ser rota. Debe introducirse la levadura de la actividad para que los miembros de nuestras iglesias trabajen según nuestros lineamientos e ideen nuevos métodos. El poder del Espíritu Santo actuará en los corazones cuando esta monotonía muerta y sin vida sea quebrantada y comiencen a trabajar con fervor muchos que nunca han pensado en ser otra cosa que espectadores ociosos. Hay iglesias que tienen por costumbre que el culto se haga así. Si no lo hace así, el culto no sirvió. Si no lo hace así, el culto Dios no lo aceptó. Y el orden del factor no altera el producto. En los tiempos bíblicos, ¿cuál era el sistema de culto? Oración, alabanzas, y se leía un texto, ¿verdad?, de la Torá, la Biblia en aquel entonces. En muchas ocasiones Jesús lo hizo y lo hacía también el apóstol Pablo. Hoy en día, no. Hay iglesias que tienen todavía la costumbre de decir, no, para los diezmos y ofrendas, primeramente hay que orar. Está bien, es así, no puede hacerlo diferente. Otras iglesias dicen, no, hay que orar después que se recojan los diezmos y las ofrendas. No puede hacerlo diferente porque está mal. Entonces, tradición sobre tradición. ¿Y a qué llegamos a eso? A nada. En vez de enfocarnos en darle una adoración a Dios como Dios se merece, nos enfocamos más bien en imponer una tradición. Y allí perdemos el tiempo, y allí se nos va el tiempo en esas cosas, y por eso muchos hermanos se enojan en la iglesia y se van de la iglesia. No, porque fulano es muy estricto y mira que hace esto aquí, quiere que las cosas sean así, pero no puede ser así siempre. Y es así, mis queridos hermanos. Es un tipo de vestidura tradicional que tiene el pueblo de Dios. Y así va a ser tristemente hasta que Él venga a buscar a su pueblo. ¿Cuál es el segundo tipo de vestidura que ha de tener presente el pueblo de Dios hasta que Jesús venga a buscarlo? Vestiduras propias. Allí en los versículos 24 al 29 de 2 de Corintios capítulo 11,
nos dice allí que el apóstol Pablo comienza a relatar la serie de padecimientos que él tuvo por la causa de Dios. Y todos conocemos esos padecimientos del apóstol Pablo. Fue azotado, llevado a la cárcel, sufrió naufragio, padeció hambre, frío, persecución. Allí en Damasco, cuando verdad que Dios se le apareció y él se convirtió, ya dice que los judíos querían buscarlo para matarlo. Y por ayuda del rey Aretas tuvo que ser bajado, descolgado del muro de la ciudad y tuvo que huir. Muchos padecimientos sufrió el apóstol Pablo, ¿verdad? Por la causa de Dios. Ahora, Pablo también allí relata que esto no era motivo para que él tampoco se gloriara. Porque él sabía y estaba dispuesto a sufrir mucho más por la causa de Dios. Incluso les dijo a los cristianos de allí en Corinto: yo no he sido carga para nadie, porque ni siquiera me he apropiado, ¿verdad?, de lo que le pagan a los apóstoles para no hacer sufrir la causa de Dios. Yo mismo me autoabastezco. Pablo se dedicaba a hacer ¿qué? Tiendas y las vendía. Dedicaba tiempo para su negocio, pero también dedicaba tiempo para predicar la palabra de Dios y administrar las iglesias que él fundó en toda Europa. Ahora, allí en Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14, se nos habla acerca de una parábola que Jesús citó, y dice que es la parábola del fariseo y el publicano. Fueron los dos invitados a orar en el templo, y dice que cuando llegó el momento de orar, el fariseo comenzó a orar: Señor, te doy gracias porque vengo a la iglesia, porque diezmo, porque predico muy bien, porque desde que nací en la iglesia he leído la palabra de Dios tantas veces, porque he traído a muchas personas a la causa de Dios, porque muchos, incluso en la iglesia y en mi vecindad, me ven como cristiano, porque he visto bien, porque hablo bonito por esto y por esto, y porque no me permite ni siquiera ser como este publicano. Y dice la parábola allí que el publicano, ustedes saben que el publicano se le llamaba a aquellas personas que, aunque eran israelitas, aunque pertenecían al pueblo de Dios, estaban al servicio o trabajaban para el Imperio Romano. Y por eso la mayoría de las personas que trabajaban para el Imperio Romano de nacionalidad judía eran considerados publicanos, eran considerados traidores, vendepatria. Y dice que el publicano, al que muchas personas ni siquiera querían hablar con él, y tal vez cuando llegaba a la iglesia estaba en un rincón allá alejado de todo porque nadie quería estar cerca de él, dice que ni siquiera alzaba los ojos al cielo y decía: Señor, yo sé que soy pecador, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús en la parábola dice: este regresó a su casa que justificado. Porque el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Vestiduras propias. El fariseo delante de Dios hizo vestiduras propias. Se vistió de lo que él hacía. Se vistió de lo que él pensaba. Se vistió de lo que él sabía. Se vistió de lo que él quería hacer, pensando de que eso era motivo para alcanzar la salvación. Mateo 25, para abundar un poquito más acerca de esto, nos relata acerca de 3 parábolas. ¿Cuáles son las 3 parábolas que encontramos en Mateo 25? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de los 2 grupos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno recibirán salvación y otro condenación. Ahora, estas 3 parábolas, ¿por qué usted cree que Jesús las citó una sucesiva después de la otra?
¿Por qué las puso en un mismo patrón? Para darnos una lección y una idea de algo significante. En primer lugar, Dios desea que cuando Él venga nos halle trabajando por su causa. Dice la parábola, tanto en la parábola de las 10 vírgenes como en la parábola también de los talentos y la parábola de los dos grupos a la derecha y la izquierda, representados por la oveja a la derecha y los cabritos a la izquierda, que todos estaban trabajando. Las 10 vírgenes, su trabajo consistía en ¿qué? En estar preparadas para darle la bienvenida al novio. Estar preparadas para darle la bienvenida al novio. En el caso de los talentos, dice que el hombre salió y antes de salir repartió talentos a cada uno de sus siervos según la posibilidad y según la ingeniosidad que ellos tenían para trabajar. A uno repartió 5, a otros 2 y a otros 1. Y también, ¿verdad? En los dos grupos, a la derecha y la izquierda, dice que también ellos tenían que trabajar. ¿De qué manera tenían que trabajar? Ayudando a aquella persona necesitada, testificando a aquella persona por su ejemplo del amor de Cristo Jesús. ¿Qué segunda lección nos enseña también estas 3 parábolas que nos cita Jesús en Mateo 25? Que no todo lo exterior que proyectemos en el mundo es garantía de nuestra salvación. En la parábola de las 10 vírgenes dice que 5 eran prudentes porque mantenían sus lámparas con aceite suficiente para que éstas no se apagaran. Pero otras 5 dice que no actuaron con prudencia y echaron simplemente por un breve tiempo. No, el novio se va a demorar tal tiempo, entonces no hace falta que nos preparemos tanto, porque nos va a dar tiempo suficiente para que nuestras lámparas estén encendidas. Pero dice que cuando vino el novio a medianoche, para ese momento, dice que sus lámparas se habían apagado y fueron a las que todavía tenían, danos un poco. No podemos porque se nos va a acabar a nosotras. Y dice que tristemente, estas 5 vírgenes imprudentes no pudieron entrar con quisieron entrar por la puerta hacia adentro, dice que la puerta le fue cerrada. ¿Qué sucedió también con la parábola de los talentos? El Señor les había repartido y esperaba que ellos, un rendimiento de cuenta de aquellos a quien Él le había confiado, verá sus talentos. Cuando llegó al que tenía 5, le dijo, mira Señor, yo trabajé duramente y tú me diste 5 talentos, ahora te doy 5 más. Llegó al de 2 y le dijo, yo también trabajé, tú me diste 2 talentos y ahora te doy 2 más. Pero cuando llegó al de 1, dice que dijo, no Señor, yo no trabajé, no hice nada, y como yo sé que tú eres hombre duro, como sé que tú recoges donde no regaste y mejor te entrego tu talento que me confiaste y quédate con lo tuyo. Y dice que este hombre lo ataron de pies y manos, lo llevaron afuera y le dijeron, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y el talento que él tenía, se lo dieron al que tenía más. ¿Qué sucedió también en la parábola de los 2 grupos? Dice que los 2 grupos, los que estaban a su derecha, llegó el Señor y le dijo, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, estuve descalzo y me calzaron, estuve con sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron. Tú lo hiciste a cada una de esas personas que viste en el mundo, desprovista de amor, desprovista de esperanza. Es como si lo hubieras hecho a mí. Por eso entra en el gozo de tu Señor. Pero dice que se dirigió al grupo de la izquierda y les dijo, cuando ellos iban a entrar, ustedes serán condenados y irán al castigo eterno, donde también estará Satanás. Y ellos se justificarán, Señor, pero cuando nosotros te vimos desnudo, cuando te vimos con hambre, cuando te vimos descalzo, cuando te vimos con sed, cuando te vimos en la cárcel. Y digo, por cuanto no lo hiciste a una de esas personas que necesitaban de mí, es como si no lo hubieras hecho a mí. Por eso no mereces la honra y la gloria que tu Dios tenía para ti.
Ahora, este grupo de la izquierda puede ser que hubo y quisieron muchas cosas por la causa de Dios, pero no lo hicieron por amor. Y cuando tú no haces las cosas por amor, mis queridos hermanos, dice 1 Corintios 13, que es como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Es algo hueco, es algo sin sabor, es algo que es mentira, que es una nebulosa, es algo que no es sincero. ¿Cuál es la tercera lección que nosotros podemos encontrar en estas tres parábolas? Que muchos entenderán que en todo el tiempo vistieron vestiduras propias cuando se les cierre la puerta ante sus ojos. Habrá muchas personas en el pueblo de Dios que estén anhelando el momento cuando Jesús venga a darle su galardón. Pero cuando llegue ese momento, personas en el pueblo de Dios, tristemente, el dador de la vida tendrá que dirigirse a ellos y decirle: apartaos de mí, no os conozco. En las tres parábolas, ¿qué sucedió? Lo mismo. Las vírgenes insensatas, cuando quisieron entrar, el novio le dijo: yo no las conozco. No tienen aceite. No estuvieron preparadas. En los talentos, ¿qué se le dijo al que tenía un talento y no hizo nada? Yo no te conozco. Como no estás preparado, como no hiciste nada, vete fuera. No puedes gozar de los privilegios de tus hermanos, de los que sí trabajaron. Y de los dos grupos, el grupo de la izquierda, yo no te conozco. No hiciste nada por mí, y si lo hiciste, lo hiciste por beneficio propio. Lo hiciste para ganar un galardón, para ser visto entre los demás, para creerte con más merecimiento que de los demás. Y por eso yo no te conozco. Ahora, dice Testimonio para los Ministros, página 415, al respecto. El mundo necesita evidencias de sincero cristianismo. El profeso cristianismo puede verse por doquiera, pero cuando el poder de la gracia de Dios se vea en nuestras iglesias, los miembros realizarán las obras de Cristo. Rasgos de carácter naturales y hereditarios serán transformados. La morada interna de su espíritu los habilitará a revelar la semejanza de Cristo, y en proporción con la pureza de su piedad será el éxito de su obra. La pregunta será: ¿alguno de los hermanos acá presentes hemos estado vistiendo vestiduras propias? ¿Hemos estado equivocando el tipo de vestidura que debemos vestir? Y Pablo entendía también esto, que él dijo: mira, yo he sufrido por la causa de Dios muchísimas veces. Cárcel, prisión, hambre, naufragio, persecución, necesidad, frío. A veces ni dormido, ni he podido dormir. Pero yo sé que eso no me hace a mí un candidato fiel para la salvación. Yo sé que todos esos padecimientos enriquecen en Cristo Jesús, pero no es un medio de salvación. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuánto no sufrió por cada uno de nosotros? ¿Y qué nos salvó? ¿Que era Jesús? ¿Que era el Hijo de Dios? No nos salvó eso. ¿Qué nos salvó? Su dependencia totalitaria de Dios. Vestir las vestiduras de Dios y no las vestiduras propias ni tradicionales. Ahora, al respecto, la sierva de Dios habla respecto a este capítulo de Mateo 25 y del grupo de personas
cristianos o profesos cristianos que estarán equivocados poco antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ella, en Primeros Escritos, capítulos 55 y 56, habla de dos grupos. Dos grupos, y Dios es el que dirige todas las cosas. Y cuando lo hace con un propósito. En la escuela sabática, a la hermana que estuvo hablando acerca del santuario y demás, ¿verdad? Y en el repaso de la lección también se tocó algo parecido. Dice que ella vio dos grupos que estaban en el santuario. Un grupo se encontraba todavía en el lugar santo, pero había otro grupo que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Vamos a ver el grupo que se quedó en el lugar santo. Dice ahí Primeros Escritos, páginas 55 y 56. Me di vuelta para mirar a la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar delante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Cuál es esta compañía que, aunque así mismo crea que está delante de la presencia de Dios, que aunque así mismo crea que se encuentra actualmente en el lugar santísimo del santuario celestial, pero que en realidad aún se encuentra en el lugar santo del santuario terrenal? Es esa compañía de cristianos que viven presos de la tradición y viven presos de vestir sus propias vestiduras en esta tierra. Dice la pluma inspirada que ellos clamaban: Padre, danos de tu Santo Espíritu. Y como estaban absortos y sus mentes estaban enfrascados en lo que ellos mismos podían hacer, en la salvación que ellos podían lograr por sus propios medios, por lo que ellos podían hacer, dice que ni siquiera se dieron cuenta que quien le estaba influyendo el Espíritu no era Jesús, porque ya Jesús había pasado al lugar santísimo, sino que era Satanás. Por eso es que nos dice la palabra de Dios, en la parábola que Jesús cita, que es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Por eso es que tristemente en el pueblo de Dios, el pueblo que dice profesar y creer en ese Dios Salvador que viene a buscarnos, tristemente hay muchos en el pueblo de Dios que son parte de la cizaña. Hay muchos en el pueblo de Dios que forman parte, ¿verdad?, del gran séquito que tiene Lucifer en este mundo. Padre, derrámanos tu Santo Espíritu. Y fue Satanás quien sopló espíritu demoníaco sobre este grupo de personas. Grupo de personas que ¿dónde se encuentran? En la iglesia, en el santuario de Dios. No es que eran prosélitos, no eran extranjeros. Personas en la iglesia, en el propio santuario de Dios. Pero como están tan enfarcados en cumplir su tradición, un protocolo, en vestir su propia vestidura, en creerse que porque han nacido en la iglesia, que porque llevan mucho tiempo en la iglesia, que porque han traído a muchos a los pies de Cristo Jesús, es motivo suficiente para decir: yo estoy salvado. Pero como ellos están tan enfrascados en eso, cuando piden a su Dios, cuando piden la unción del Espíritu Santo, ¿quién es quien se lo provee? Satanás. Tristemente hay muchos en el pueblo de Dios que están engañados y que por su tradición siguen engañando a otros. Por su tradición siguen siendo piedra de tropiezo para muchos. Por su tradición siguen impidiendo que muchos que realmente viven y esperan que Jesús haga un cambio en su vida
Y yo no sé, solamente cada uno de nosotros sabemos en qué lugar nos encontramos en este tiempo. Un tiempo que ya no es el tiempo del patio del santuario, ya no es el tiempo del lugar santo. Un tiempo donde todo el pueblo de Dios debe encontrarse por fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Cada uno de nosotros sabe en qué lugar, por nuestra condición de vida, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por la manera oculta en la que nosotros vivimos. Cada uno de nosotros sabe en qué lugar del santuario nos encontramos. Pero lo que sí Dios quiere, mi querido hermano, que tú permanezcas en el lugar santísimo del santuario celestial, para que allí Dios te pueda conceder las vestiduras justas, según nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Compra de mí el verdadero oro, compra de mí lo verdadero valioso, y viste las vestiduras que yo solamente te puedo dar. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando regresó, todo maloliente, cuando regresó, todo harapiento, cuando regresó con un tipo de vestidura que ni siquiera color tenía, por la suciedad de ella, dice que el padre se encontraba a lo lejos. Y aunque el hijo pródigo a sí mismo no se podía conocer por la condición que él se encontraba, su padre sí lo conoció. Y corrió donde estaba él, y lo abrazó y lloró con él. Y le dijo: ese es mi hijo que se había perdido, pero ha sido encontrado. Estaba muerto, pero ha sido revivido. Y rápidamente dice la parábola que el padre lo hizo que lo cambiara. Que le quitaran ese pelo tan grande, que lo bañaran y lo vistieran con vestiduras nuevas. Y nuevamente lo restituyó al título de hijo. Eso hace nuestro Dios, mis queridos hermanos, cuando diariamente nosotros le pedimos a Jesús que nos vista con sus vestiduras. Eso ocurre en cada una de nuestras vidas cuando nosotros diariamente echamos a un lado la tradición, cuando nosotros dejamos de vestirnos con lo que podemos hacer, con lo que yo sé que puedo entender hacer, con lo que yo he sido durante toda mi vida, y entender que solamente la justicia de Cristo es la que me da salvación. Y entender, como dice Efesios 2:8, que solamente por gracia somos salvos. No por lo que yo diga, no por lo que yo sea, no por lo que yo entienda, no por mi conocimiento, no por haber nacido en la iglesia. Solamente es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios no porque yo lo merezca, sino solamente porque Dios me ama. Y porque Él quiere mi bienestar. Y porque Él desea restituirme nuevamente como hijo. Y porque Él entiende que todo lo que vamos a vivir en el cielo, en un día, vamos a entrar con la vestidura que Él nos va a proporcionar. Allí Zacarías capítulo 3 nos habla acerca de un relato. El momento cuando por visión Dios cambia el estatus de pecado del sumo sacerdote Josué y le quita sus vestiduras viles y le quita sus vestiduras sucias y lo viste con vestiduras limpias, resplandecientes. Yo quisiera leerlo, es bien corto. Dice Zacarías 3 a partir del versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y también Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Fíjense, esto es muy importante porque cuando nosotros entendemos que hemos
hemos vestido vestiduras tradicionales, vestiduras propias que nos creemos con más motivo de salvación que los demás. Y estamos equivocados, pero cuando entendemos que estamos equivocados y queremos cambiar y queremos pedirle a Jesús que sea quien nos vista con su vestidura, dice que Satanás todavía se encuentra ahí luchando y batallando y diciéndole a Dios: mira, este todavía me pertenece. Este todavía me pertenece. Pero fíjense qué maravilloso es Dios, que cuando Él entiende que nosotros clamamos a Él, Dios interviene y dice: no, Él no te pertenece más. Porque antiguamente tú lo estabas vistiendo. Antiguamente tú estabas soplando sobre Él un espíritu demoníaco. Pero Él ha clamado a mí y ha venido y ha pedido mi ayuda. Ha pedido intervención mía. Y a partir de ahora yo voy a batallar a batallar por Él. A partir de ahora Él no va a luchar solo. Yo voy a luchar junto a Él. A partir de ahora Él me pertenece. Y por eso yo lo voy a vestir. Por eso yo lo voy a limpiar. Por eso yo voy a quitar de Él todo tipo de suciedad. Y lo voy a poner transparente y limpio delante de mi presencia. Dice el texto: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has caído a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Siempre que nosotros clamemos a Dios, Dios interviene y viene en nuestro socorro. Y nos convertimos en un tizón arrebatado del incendio. Arrebatado del pecado. De la mediocridad espiritual. Y sigue diciendo el versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras como viles, y estaba delante del ángel de Dios. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, le dijo a Josué, el ángel de Jehová: mira que he quitado de ti, ¿qué cosa? Tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de ¿qué? De gala, de fiesta, de gozo, de victoria. Después dijo: pongan también mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te dé lugar. Lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. Si nosotros pedimos el urgente socorro de Dios, si nosotros le pedimos ayuda a Dios, Él viene a nuestro encuentro, nos cambia nuestras vestiduras, nos limpia, nos restituye nuevamente como hijos, pero también nos recuerda: si tú sigues guardando mis mandamientos, si tú haces lo que yo entiendo que está bien, si no sigues vistiendo tus propias vestiduras, si no sigues enfrancados en la tradición, yo voy a estar contigo siempre. Y Satanás no tendrá motivo para arrebatar tu vida. Satanás no va a tener motivo para tentarte, porque ya tú no vas a luchar solo. Yo estaré contigo. Ahora, recuerdan que anteriormente les había dicho, cuando leí la cita de Primeros Escritos, páginas 55 y 56, que en la casa de Dios habían dos grupos. El grupo que se había encontrado todavía en el lugar santo, que supuestamente creía que estaba sirviendo a Dios, que estaba haciéndole fiel a Dios, pero realmente estaban sirviendo y siéndole fiel a Satanás. Y se quedaron en el lugar santo. Pero dice que el grupo que servía abnegadamente a Dios y que a pesar de sus caídas cada día le pedía a Dios que quitara sus ropas viles, que lo vistiera con la vestidura que solamente Él da, vestidura de justicia, de perdón y de victoria, ese grupo entendió que ya no era el tiempo
tiempo de quedarse en el lugar santo, era el tiempo de seguir al lugar santísimo, que es un símbolo en representación de Cristo Jesús, donde están todos aquellos por quien Jesús está intercediendo. Y dice que este grupo, allí en 1 Cristo capítulo 55, dice lo siguiente, esta cita, respecto a este grupo. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contempló a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús, fíjense, estaban también en el mismo grupo del lugar santo, pero como vistieron la vestidura de Jesús, entendieron que era el momento de levantarse y seguir a ese maestro. Dice, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en un lugar santísimo. Ya no estaban en el lugar santo, en un lugar santísimo, y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, mucho gozo y también mucha paz. Todos eran una misma muchedumbre, pero no todos eran iguales. No todos pertenecían al mismo grupo. No todos tenían los mismos motivos por el cual estaban dentro del pueblo de Dios. Unos por beneficios propios, por otras cosas, porque querían ser alguien. Pero había un grupo, aunque minúsculo, un remanente, que sí entendía que todo lo que habían sufrido por la causa de Dios era por Él. Que todo lo que habían hecho era por y para Dios, y no por beneficio propio. Y todo lo que habían hecho era porque era Dios que lo hacía por medio de ellos, no porque ellos carnalmente se sentían en el deseo de hacerlo. Y por eso se estaban vestidos de gala. Estaban vestidos con la vestidura que solamente Jesús puede proporcionar. Y dice que cuando vieron a su maestro que se levantó, ellos también se levantaron y siguieron a su maestro al lugar santísimo. Siempre que tú y yo le pidamos perdón a Dios, siempre que tú y yo le pidamos a Dios que obre en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad, siempre que tú y yo echemos a un lado nuestro ego, lo que yo pienso, lo que yo quiero que se debe hacer, lo que yo entiendo que está mejor o lo que es correcto, siempre que tú y yo le demos un lado a nuestra vida carnal para que Jesús more en medio de nuestro corazón, vamos a formar parte de ese grupo que hoy, simbólicamente, por el cual Jesús está intercediendo en el santuario celestial. Pero si usted y yo seguimos enfrascados en la tradición, en lo que yo entiendo que debe hacerse en la iglesia, en cómo debe comportarse la iglesia, en cómo se debe predicar, en qué tipo de culto se debe dar, o cuándo se deben dar los cultos, o a qué hora deben comenzar los cultos, o criticando a este hermano y diciendo que aquel no es cristiano y yo sí, y que esto está bien y que esto está mal. Siempre que usted y yo vivamos esa vida supuestamente cristiana, vamos a permanecer en el lugar santo del santuario terrenal. Y vamos a estar equivocados. Y vamos a estar engañados. Porque cuando venga el gran Rey y Señor a darle la bienvenida a su pueblo, vamos a ser los primeros que vamos a decir y a cuestionar. Nosotros también queremos estar ahí. Recuerda que fuimos a la iglesia siempre. Recuerda que yo nos faltaba un culto. Pero Jesús les dirá, apartaos de mí, que yo no los conozco. Ya para terminar, hemos leído algunos de los presentes el libro de Jasher. El libro de Jasher.
Bueno, el libro de Jacer no es canónico, no pertenece al canon sagrado, pero es un libro que incluso muchos en la palabra de Dios lo citan. Como verás, me explico. ¿Recuerdan el momento cuando Josué hizo una oración a Dios y paró el sol y la luna? ¿Verdad? En un día entero, casi un día entero, para destruir a los enemigos, todos los cananeos que se habían juntado contra ellos. Dice que ese hecho, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo pueden buscar allí en Josué capítulo 10, versículo 13, que ese hecho fue registrado en el libro de Jacer. Pero también, recuerden el momento cuando David elevó un canto cuando escuchó la muerte de Saúl, de Jonatán y del pueblo de Dios. Dice que ese canto está relatado también en el libro de Jacer. Jacer, ustedes saben que significa, bueno, para que la redundancia, significa rectos, el libro de los rectos, de los justos. Yo les pregunto si leen el libro de Jacer, porque yo sí lo leí, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque en el libro de Jacer, aunque en la Biblia no habla mucho acerca de solamente en dos partes, en Génesis y, si mal no recuerdo, creo que en Miqueas, se habla de Nimrod. El libro de Jacer abunda un poquito más de la obra de Nimrod. Dice que cuando nuestros primeros padres pecaron y se cosieron hojas de higuera porque conocieron que estaban desnudos, dice que cuando Dios comenzó a preguntarle qué habían hecho y demás, sabemos de que Dios tuvo que matar, quitarle la vida, ¿verdad?, a un corderito, y con la piel de estos animales lo vistió a ellos. Por tradición, estas vestiduras formaron parte de una reliquia muy especial en toda la familia de Adán y Eva. Y para el tiempo que nació Nimrod, dice que cuando Noé estuvo en el diluvio, en el arca, él tomó estas reliquias para seguir transmitiéndole la historia de lo que habían hecho sus primeros padres y demás a las demás naciones, a las demás generaciones. Pero cuando poco antes del diluvio, cuando terminó el diluvio, que ellos salieron del arca, dice que Cam, el hijo de Noé, tomó, o sea, robó estas vestiduras, esta reliquia familiar de Noé, y Noé nunca supo quién las tuvo, pero Cam sí las ocultó. Y dice que Cam a escondidas se la dio a su hijo Cush. Ustedes saben que Cush es el padre de los egipcios y demás, y también dice que después Cush se volvió a casar con una mujer mucho más joven, y de ahí tuvo a su hijo Nimrod, y lo amó más que sus demás hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Entonces, como Cush estaba irado también contra su abuelo Noé y directamente contra Dios, él dijo que ese hijo que él había tenido, Nimrod, iba a ser el único hijo que se iba a rebelar directamente contra Dios, e iba a ser alguien muy importante. Y así fue. Así lo narra la historia, incluso la historia secular. Y dice que cuando ya Nimrod tenía cerca de unos 40 años, él le dijo: mira, esta reliquia familiar, muchos de nuestra familia pensaron de que se había perdido, pero yo las tengo. La vestidura que el primer hombre, porque a él no le llamaban nuestro padre, él le llamaban el primer hombre creado por Dios, tuvo las vestiduras, ¿verdad?, que Adán vistió junto con su esposa Eva. Tenlas, y cada vez que tú vayas a casar y cada vez que tú te las pongas, tú vas a tener poder, y muchos te van a idolatrar y tú vas a ser grande. Por eso es, no sé si ustedes han visto o se han enfocado en muchas obras pictográficas o imágenes supuestamente de Nimrod. Digo supuestamente porque nadie sabe exactamente el físico de cómo fue. En las imágenes que se hacen de Nimrod, usted ve que Nimrod está vestido con algo como de piel, ¿verdad? No sé si lo han visto. Es debido a eso, porque cada vez que él iba a cazar, o cada vez que él iba a tener o iba a reunir a su corte, porque él era rey, iba a reunir a su corte, dice que él se ponía estas vestiduras. Y cuando las personas veían a Nimrod vestidas de estas vestiduras, llegaron a creerle tanto y llegaron a obedecerlo tanto que comenzaron a idolatrarlo y lo llegaron a considerar como un dios.
Por eso dice la palabra de Dios que Nimrod fue grande delante de Dios. Delante de Dios, que en oposición a Dios. Y por eso es que entendemos que cuando él convocó a todos, ¿verdad?, a erigir una torre en contra de Dios, muchos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro líder. Ahí está el que tiene esas vestiduras que le dan poder. Unas vestiduras que fueron proporcionadas por el propio Dios. Y por eso lo vamos a obedecer. Ahora, ¿por qué le digo esa historia? No es una fábula, es una historia. Porque si entendemos que a un hombre mortal, muchas personas en su tiempo lo idolatraron, lo siguieron y estuvieron dispuestos a dar su vida por obedecerlo a él. ¿Por qué a nosotros, que sabemos y somos adoradores del Dios viviente, del Dios que concede vida eterna, por qué muchas veces a nosotros se nos hace imposible optar por la vestidura de justicia que solamente nuestro Dios nos puede conceder? Y optamos únicamente por las vestiduras de la tradición y vestiduras propias. Si Dios se atrevió incluso a permitir que Nimrod se jactara de que porque yo estoy vistiendo una vestidura que el propio Dios le dio al primer hombre, yo soy alguien, y Dios permitió de que él fuera alguien, ¿cuánto más cree usted, mi querido hermano, que podrá hacer Dios con cada uno de nosotros si diariamente nosotros le pedimos a Dios que nos vista con su vestidura de justicia? Amén. Mis queridos, en esta mañana analizamos 3 tipos de vestiduras que vestirá el pueblo de Dios hasta que Dios venga a buscar a su pueblo. Vestiduras tradicionales, que más bien son aquellos que cumplen un protocolo, un calendario, o como se dice en inglés, un schedule. Vamos a cumplir, vamos a ir, una costumbre, vamos a hacerlo y ya fuera. Eso es todo. Vestiduras propias, que son aquellos que lo hacen por beneficio propio, por recibir el aplauso de todos, por creerse más santos que incluso que los que están en la iglesia. Pero también vimos las vestiduras justas, que son aquellos que hacen todo por abnegación. Que como a Pablo dice, yo sé que he sufrido, yo sé que tengo conocimiento, pero nada de eso para mí es importante. Nada de eso para mí hace que yo me crea superior. Lo único que me hace importante y me hace superior es servir a mi maestro. Amén. Son aquellos que hacen todo por amor y en amor, sin esperar nada a cambio. Son aquellos que trabajan para y por Cristo, para salvación de las personas en este mundo. Son aquellos que están dispuestos, así como hizo nuestro maestro, a dar su vida por quedar bien con nuestro Señor. No sé el tipo de vestidura que tú estás vistiendo hoy. No sé qué tipo de vestidura te gusta vestir a ti. Ten por seguro que la mejor vestidura que te concede salvación, seguridad, que te hace entender qué significa amor y te hace vivir por amor, es la vestidura que solamente Cristo nos va a conceder. La vestidura de justicia. Vestiduras justas. Son vestiduras que tú no te las vas a tener que cambiar. Porque usted se viste ahora sí, pero cuando llega a su casa se cambia y mañana se vuelve a cambiar. Pero las vestiduras de Cristo permanecen para siempre. Porque cuando nosotros dejamos que Cristo obre a través de nuestra vida, las personas no ven una vestidura secular. Las personas ven a Cristo Jesús representado en cada una de nuestras vidas. Si en esta mañana tú quieres decirle a tu Señor, Padre, entiendo que he vestido mucha tradición. He incitado también en tu pueblo a que muchos se vistan de tradición. Entiendo también que en muchas ocasiones he vestido vestiduras propias para creerme más que alguien.
para creerme superior a alguien, para hacerle entender incluso a mis hermanos de iglesia que porque yo hago esto, porque hago aquello, porque nací en la iglesia, porque vengo todos los días a la iglesia, yo tengo la salvación. Yo entiendo que me he vestido mal, pero ahora entiendo que solamente tus vestiduras son las únicas verdaderas, son las únicas justas y son las únicas eternas. Y quiero permanecer vestido de ellas. Entiendo eso. Si alguien en esta mañana entiende que solamente a través de las vestiduras de Cristo Jesús puede tener vida eterna, mientras vayamos cantando las notas de este himno, usted se puede colocar en pie